Un saludo para ustedes, un saludo muy especial y bendiciones del Altísimo para cada una de sus vidas. Hoy comenzamos una nueva aventura. Vamos a estudiar el libro de Éxodo, el segundo libro de la palabra de Dios, donde vamos a aprender cosas maravillosas como los 10 mandamientos, la Torá, ¿sí? El centro de la palabra de Dios, y eso va a enriquecer nuestras vidas. Vamos a hablar de donde crece y se forma un gran líder como Moisés. Entonces este video va a ser para edificación de su vida, para la mía también. Quédese para escuchar todo este video que seguro va a ser de gran bendición para sus vidas. Entonces en el tema 1, hoy vamos a trabajar en la introducción del libro de Éxodo, el segundo libro de Éxodo. Y en un sentido cronológico, el libro de Éxodo es la continuación del libro de Génesis. Es la continuación. ¿Se acuerda que terminamos el libro de Génesis y el pueblo de Israel tuvo que ir a Egipto, donde había alimento, porque acá donde vivían ellos en Canaán había hambre? Entonces ellos tuvieron que viajar por alimento. Allá estaba su hermano José de gobernador y les dan un lugar para que vengan a vivir allá. Sin embargo, temáticamente ambos libros tienen enfoques diferentes. El tema de Génesis es ¿cuál? El origen de todo, del universo, de la raza humana, de todo, ¿sí? En hebreo, el libro de Génesis se conoce como Bereishit, que literalmente significa en el principio. Génesis es el libro de los orígenes, tanto del ser humano en general, como está del capítulo 1 al capítulo 11, y como del pueblo de Dios en particular, del capítulo 12 al 50. Es el libro que nos habla de nuestra identidad, y esto es muy importante, ya que si sabemos de dónde venimos, sabremos quiénes somos y hacia dónde vamos. La narrativa de Génesis termina con la muerte de Jacob y de José en Egipto. Luego brincaremos varios cientos de años de la historia para entrar en el libro de Éxodo. En el transcurso de ese tiempo, los israelitas cayeron en esclavitud en Egipto y el libro de Éxodo retoma la historia en ese punto. ¿Sí? En ese punto. Y todo eso vamos a ir hablando. ¿Por qué y cómo cayeron los israelitas como esclavos? El tema de Éxodo, ¿cuál es? El tema central de este libro, la redención. Dios comienza a redimirlos, a sacarlos de la esclavitud para darles la tierra prometida, tierra maravillosa que les ha ofrecido. En general, el tema central de Éxodo es la redención. Esto no solo contempla el fin de la esclavitud y salida de Egipto, sino que la redención, en hebreo Geulat, va más allá. Los israelitas no solo estaban exiliados físicamente de su tierra, sino también estaban alejados de su propósito y su vida. El propósito de redención también incluye las lecciones del desierto, la aceptación de la ley en el monte Sinaí, además de la construcción del tabernáculo, donde se manifiesta la presencia de Dios en medio del pueblo. La redención abarca todo un proceso que está descrito a lo largo del libro de Éxodo. Esto también aplica en el ámbito espiritual, ya que la redención es un proceso que comienza cuando creemos en el Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó por nuestros pecados, como el Cordero de Dios. Ahora, el título del libro. El libro de Éxodo en hebreo se conoce como Shemot, que significa nombres, tal como los otros libros de la Torá, es decir, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. El título de este libro proviene de las primeras palabras que aparecen en el primer capítulo. Éxodo capítulo 1, versículo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel. El tema del libro está
dividido de la siguiente manera. Capítulo del 1 al 4, llamado de Moisés. Capítulo del 5 al 11, demostración del poder de Dios. Capítulo de 12 al 14, la salida de Egipto. Capítulo 15 al 18, camino por el desierto. Capítulo 19 al 24, el encuentro con Dios en el monte Sinaí. Capítulo 25 al 31, descripción del tabernáculo. Capítulo 32 al 34, pecado del becerro de oro y las segundas tablas. Y capítulo del 35 al 40, construcción del tabernáculo y la presencia divina. Ahora, los hijos de Israel en Egipto. Hablemos de eso. Antes de entrar a estudiar el libro de Éxodo, debemos primero responder a una pregunta esencial. ¿Cuál es? ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel en Egipto? ¿Acaso no deberían estar en la tierra prometida? A los patriarcas les costó tanto llegar al punto de desligarse de su parentela, la cual logró Jacob cuando se despidió de Labán. Acuérdense Génesis capítulo 31. Jacob creía que él ya no dejaría la tierra prometida. Pero cuando él se enteró que su hijo José aún vivía y estaba en Egipto, es natural que Jacob tomara camino para verlo. Sin embargo, en el camino él se detuvo, ya que siendo Jacob de edad avanzada, existía el riesgo de no poder regresar. Jacob se encuentra con un dilema. Por un lado, y el propósito de su vida estaba conectado con la tierra. Por el otro lado, su hijo José lo esperaba en Egipto. Sin duda alguna, el corazón de Jacob estaba dividido. Por eso Jacob buscó la dirección de Dios cuando llegó a Beerseba, en el mismo lugar en que Abraham e Isaac habían invocado el nombre de Dios. Génesis capítulo 21, versículo 33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y Génesis capítulo 26, versículos 23 y 25, y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Génesis capítulo 46, versículo 1 dice: y partió Israel con todo lo que tenía, y llegó a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y los tres descendencias, hicieron sacrificios a Dios allí. Allí tenían la presencia del Señor. Era un lugar especial para ellos. Beerseba era el pueblo al extremo del sur de la tierra prometida, en el camino que llevaba a Egipto. En el pasado, Dios le había dicho a Isaac que no descendiera a Egipto, y por eso él nunca dejó la tierra prometida. Seguramente Jacob se preguntaba si Dios estaba de acuerdo con que él descendiera a Egipto. Nótese que la Biblia siempre usa la palabra descender en relación con Egipto, porque representa un descenso espiritual, siendo Egipto una figura del mundo. ¿Estaría Jacob quebrantando el pacto con Dios si salía de la tierra prometida? Antes de este dilema, Jacob buscó a Dios. Lo buscó y lo halló. Dios le respondió a través de una visión nocturna. Mire, Dios. Génesis capítulo 46, versículos del 2 al 4. Escuche lo que dice. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. ¿Qué les parece? Pues de parte de Dios vino esto. Ahora Jacob ya contaba con el permiso explícito del Señor
para ir a Egipto. Pero no solo se trataba de un permiso temporal para visitar a José, sino que Dios le reveló a Jacob que él tenía planes para toda su familia, la familia de Israel en Egipto. Tenía planes. ¿Cuál podría ser el propósito de ir a Egipto? ¿Cuál? Dios le dijo a Jacob, porque allí te haré una gran nación. Hasta ese momento, Jacob y sus hijos conformaban una familia, no una nación. El problema con quedarse en Canaán es que los hijos de Jacob se habrían mezclado con los pueblos cananeos, casándose entre ellos. Lo que ya se había hecho evidente con Judá. ¿Se acuerda que Judá se casó de esa manera? Génesis capítulo 38, versículo 1 al 3 dice: Y aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Pero Dios sabía que, si los llevaba a Egipto, allí no se mezclarían tan fácilmente, ya que los egipcios miraban de menos a la gente dedicada a criar ganado, oficio que tenían los hijos de Israel. Leamos Génesis capítulo 46, versículo 31 al 34 para ver. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que están en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: sus ovejas y sus vacas, este es nuestro oficio, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. ¿Qué les parece? El plan de Dios es perfecto, Él no se equivoca. Los hilos de Dios, los destinos de Dios son mejores que labra para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que buscarle a Él. Por eso tenemos que obedecer su palabra. Por eso José pidió al faraón la tierra de Gosén para su familia, y allí vivieron separados de los egipcios. Con el tiempo, la familia de Jacob se convirtió en un pueblo enorme. Génesis 47, 27 dice: así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Ya hay una nación allí, como Dios dijo. Siempre los planes de Dios se cumplen en aquellos que obedecen su palabra. Israel es una nación muy peculiar y única en la historia de la humanidad. Por lo general, las naciones se forman por gente que viven y comparten un territorio en común. Pero la historia de Israel es diferente. Antes que ellos tuvieran tierra, los israelitas ya habían formado una nación. Dios prometió a un hombre sin hijos que le daría descendencia y tierra, y este hombre se llamaba Abraham. El Señor le advirtió a Abraham sobre el proceso que pasarían sus descendientes antes de recibir la tierra prometida como herencia. Dios les va marcando el paso. Mire lo que dice Génesis capítulo 15, versículos del 13 al 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, mire, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire, Dios le va diciendo a Abraham: tu familia irá a Egipto, tu familia serán esclavos allá, yo juzgaré esa nación y ustedes saldrán con riquezas de allá. Y todo eso se cumple porque Dios no es hombre para que mienta, porque su palabra es verdadera y su palabra tiene promesas de éxito. Dios obra en formas misteriosas.
pero todo tiene un propósito. El Señor advirtió que los israelitas serían esclavizados en un país extranjero, aunque eso no era su destino final. En Egipto, Israel se convirtió en una nación numerosa y en el tiempo indicado, 400 años después, la nación de Israel sería libertada para cumplir el propósito en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, la que Dios le ofreció a Abraham. Y el libro de Éxodo narra esta transición de la esclavitud hacia libertad. Y eso es lo que vamos a ver. Todo ese proceso, como Dios levanta a Moisés, ¿sí? Cómo lo utiliza Moisés para hacer prodigio, para, en otras palabras, para avergonzar a los principales dioses, porque ellos creían en muchos dioses, ¿sí? Y no creían en el Dios Todopoderoso. Todo ese desierto con el maná, con las codornices, con el agua, todo ese desierto, Moisés liderando bajo la sabiduría de Dios. Y todo esto vamos a ver en este libro de Éxodo, que como dije al principio, quédese aquí, escuche, que va a escuchar maravilla, la maravillosa historia del pueblo de Israel, ¿sí? Sus desobediencias, sus obediencias, los premios que Dios les da, las victorias que Dios les da. Entonces, vamos a aprender mucho porque es la palabra de Dios que está marcada aquí en el libro de Éxodo. Entonces, le invitamos a que usted, para que pueda entender con mayor claridad esta historia, para que venga el Espíritu Santo a su vida, aquí le presentamos la oración de fe. La oración que usted le va a llevar a ser un hijo de Dios. Queremos que la haga con todo su corazón, que usted confiese sus pecados, que usted se arrepienta de sus pecados, que usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repita la oración. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvos. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y si usted hizo esta oración, ahora el paso de búsquelo al Señor a solas. Repita esa oración, pero ahora pidiéndole perdón por todos sus pecados, sinceramente, que usted los conoce. Y después, Señor, te entregue su corazón, su vida toda, para ser un hijo de Dios. Y una vez hecho hijo de Dios, venga todos los días a estudiar la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a guiar, le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento para poder entender esta palabra. Venga a la iglesia que acá juntos seguiremos aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo con ustedes esta maravillosa palabra. Y si está lejos, suscríbase a este canal. Aquí va a encontrar una variedad de videos, aquí va a encontrar todos estos videos que por la gracia del Señor estamos haciendo para que usted siga creciendo espiritualmente. ¿Sí? Cántele alabanzas al Señor, adórelo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y predíquele también a otros, que otros necesitan conocer estas maravillosas verdades. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué maravillosa que es tu palabra. Ella está siempre allí, fiel en nuestras vidas, enseñándonos. Hemos comenzado hoy este recorrido del libro de Génesis, esa historia maravillosa del pueblo de Israel, cómo tú lo comienzas a liberar, cómo lo comienzas a transformar, cómo lo comienzas a equipar, mi Dios. Que esa palabra sea para nuestras vidas también, para la edificación y construcción de nuestras vidas, Señor. Bendice a los oyentes, que muchas personas escuchen esta tu palabra, Señor, y que traiga buenos resultados. Como cuando una semilla se siembra en un terreno que da fruto al 100%, Señor. Te bendecimos y te decimos que te amamos en el nombre de Jesús y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, es importante poner en práctica y reenviando a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades.
Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.